Vivimos en una sociedad muy plural, donde conviven creencias, filosofías, ideologías y religiones. Vemos alrededor nuestro hoy, contrario a los pronósticos, que sigue habiendo una gran búsqueda espiritual amplia y muy diversa. Es decir, cada uno busca llenar el agujero espiritual de maneras cada vez más creativas hoy. Hay tantas maneras que ya nos perdemos y no entendemos todas las distintas formas de religiones y pseudo-religiones que hay en el mundo. Ahora, mi pregunta para hoy, vinculado con este pasaje que leímos en Pablo, es ¿cómo puede el cristianismo exponer su fe en Jesús sin imponer, sin ofender, pero al mismo tiempo sin diluir el mensaje del Evangelio? Hoy vamos a ver cómo el apóstol Pablo enfrentó un contexto muy pluralista parecido al nuestro. Atenas era el centro intelectual, filosófico de la época, la cuna del pensamiento filosófico. Y allí, con humildad y convicción, Pablo habla y se compromete en un diálogo abierto con los filósofos, compartiendo lo grande que Dios era y todo lo que Dios había hecho en su vida, pero sin enrostrarle a los demás los grandes errores o lo que él veía de deficitario en los ídolos que seguían. Por eso resumo que tal vez uno de los objetivos de este texto que Dios quiso que quedara en nuestras Biblias es que aprendamos a contextualizar el Evangelio de Jesús, confrontando a los distintos ídolos que puede haber en nuestra cultura, pero siempre con respeto y un diálogo genuino. El Evangelio no se impone, se expone y no se adapta, no se puede diluir la enseñanza de Jesús, pero sí se encarna en nuestras vidas. Voy a abrir el libro de Hechos, capítulo 17. Venimos estudiando varias porciones del libro de los Hechos, viendo cómo esa comunidad chiquita, original, después de la resurrección de Jesús y su ascensión, el descenso del Espíritu Santo, empieza una comunidad muy chiquita, 120 personas originalmente, y rápidamente esa comunidad empieza a crecer, a expandirse primero entre judíos que aceptaban a Jesús como Mesías, pero rápidamente también planteando una misión intencional de llevar este mismo mensaje de esperanza a otras partes. Hoy, en Hechos 17, esto es parte del primer esfuerzo misionero de la Iglesia y este mensaje va llegando cada vez más a contextos que no tenían la tradición judía por detrás. Por eso, y lo conecto con el domingo pasado. El domingo pasado estábamos en Hechos capítulo 16 y veíamos que empezaban a surgir nuevas generaciones de colaboradores. Ya no estamos hablando de la primera generación de los discípulos. Pablo, de hecho, es una segunda también generación y se involucran nuevos colaboradores. De hecho, en este capítulo 17, verso 15, también dice: los que acompañaban a Pablo los llevaron hasta Atenas. Luego regresaron con instrucciones de que Silas y Timoteo se reunieran con él tan pronto como les fuera posible. Esto es para conectarlo con toda la serie que venimos diciendo. Todo ese equipo de colaboradores se va consolidando y llegamos entonces así a Atenas, la cuna de la filosofía griega. Y acá vamos a ver cómo cambia el enfoque. Porque si bien Pablo va también a la sinagoga, como fue su estrategia siempre hasta acá, el primer lugar, el primer punto de contacto de Pablo con un nuevo barrio, una nueva ciudad que visitaba era el centro de la sinagoga. Y ahí les explicaba todo lo que Jesús había hecho, todo lo que Jesús había enseñado y cómo tenían que aceptar a este nuevo Mesías. Pero después de eso no se quedaba encerrado ahí, sino que iba también al resto del pueblo y en particular en Atenas fue al ágora, a la plaza. Era donde se vivía la vida social, el centro cívico, podríamos decir, centro comercial, donde pasaba todo en el barrio. Cuando no había redes sociales, no había televisión, la gente estaba aburrida, se iba al centro cívico.
Y ahí charlaban y se daban todas las enseñanzas. Ahora, la lectura que hizo Maylén, se centra específicamente en lo que Pablo predicó en el Areópago. Mi primer punto lo voy a tomar de los versículos anteriores, que es del contexto. Porque versículo 16 dice, mientras Pablo esperaba en Atenas a sus colaboradores, le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. A Pablo le dolió lo que veía a su alrededor. No fue indiferente. Le dolió, es como que la frase acá es como nosotros diríamos, se le hizo un nudo en la garganta, un nudo en el estómago. Hay algo, no podía estar tranquilo de todo lo que veía. Y uno rápido pensaría, bueno, nosotros no estamos en esa época ya. Él caminaba y veía todos los ídolos en las distintas partes de la ciudad y sufría. Posiblemente, no sé si se espantaba o se ofendía, pero sí no podía dejar de sufrir de ver todo eso. Y ahora, solamente para no pasar demasiado rápido, pensemos que también en nuestra época podemos tener diferentes tipos de idolatrías, que tal vez no caemos tanto en nuestro contexto, en ídolos de oro, de piedra, a los cuales rendimos homenaje. Pero una definición que me gusta de qué es un ídolo o qué podría llegar a ser un ídolo cultural en nuestro tiempo. Un ídolo es toda filosofía de vida que se convierte en lo más importante de nuestra identidad, seguridad o propósito en la vida y que pretende reemplazar o complementar a Dios. ¿Tenemos ídolos hoy en nuestra sociedad, en nuestra cultura? Acá los chicos dicen que sí, acá también tenemos, ¿no? ¿Cuál es nuestra actitud como cristianos? Como seguidores de quien consideramos el Dios vivo y verdadero. Bueno, a veces nos enojamos mucho. Nos ponemos como una actitud superior. Ay, mirá, qué desastre. ¿Cómo pueden seguir y honrar a este ídolo? ¡Qué barbaridad! Y uno dice, por ejemplo, ¿qué cosas? Aquel que usa una cintita roja y se siente seguro, ¿no? Ay, menos mal que traje la cintita. Mirá, si me la olvidaba en casa podía pasar cualquier cosa. Y uno puede con actitud superior decirle, córtate eso, déjate de hinchar, eso es una estupidez total. Pero lo que uno podría pensar una estupidez total para la persona es importante y parte de su seguridad. Alguien dice también, abre el diario de la mañana y dice, ¡ay, qué bueno! El horóscopo me dice que hoy es un buen día para encontrar pareja. Así que me pinto, me pongo lindo, linda, salgo y voy a encontrar. Y hay gente que realmente lo cree. No tiene sentido decirle que es una estupidez. Podemos decírselo, sentirnos altaneros y reprocharle la estupidez en la que está creyendo. Pero evidentemente si lo cree hay algo en su interior que está clamando por creer en algo que le dé sentido a su vida. Entonces podemos demostrarle el error o demostrarle que hay algo más poderoso en lo cual puede basar su fe, su fundamentación para tomar decisiones en la vida, su seguridad, su confort. Cito 2 ejemplos, pero podríamos ir más, porque hoy también un gran ídolo, y lo dicen todos los sociólogos, una gran idolatría en nuestra sociedad, que ponemos toda nuestra confianza y seguridad, es el materialismo, es las posesiones. Una cuenta bancaria que me respalde y ya está, estoy tranquilo. El resto puede caerse, pero si yo sé que tengo mi cuenta bancaria estable y financieramente saludable, el resto no me va a tocar. Éxito profesional, reputación, genealogía. Porque mi familia viene de no sabes dónde. Yo estoy salvado. Poder e influencia. Yo voy a hacer solamente algunas preguntas para que podamos identificar si es que habrá en nuestro corazón también algún ídolo cultural que confronta con nuestra fe en Jesús. No hace falta que me respondan, solamente para reflexión personal. ¿Qué es lo que me desvivo por alcanzar? Que me pongo nervioso si no lo consigo. ¿Qué no soportaría perder? Algo que tengo hoy y si lo pierdo me muero. ¿Qué cosas definen mi identidad?
¿Qué me da seguridad en momentos de incertidumbre? Y esta la digo más bajito. ¿Qué me hace sentir superior a los demás? A veces digo, mirá, yo los miro de arriba porque tengo algo que ellos no tienen. ¿Qué imagen quiero proyectar? ¿Qué es lo que necesito que otros vean en mí? Bueno, si algo de estas respuestas es algo distinto de tu centralidad en Dios, es posible que esté algo reemplazando el lugar de Dios en tu vida. Eso es un ídolo, es idolatría. Aunque no tengamos un monolito, una estatua o algo concreto ante lo cual nos arrodillemos. Pablo dice que vio todo eso en la ciudad y le dolió en el alma. Creo que nos enseña a nosotros como cristianos también a no ser indiferentes a todo lo que algunas personas a nuestro alrededor puedan estar creyendo. Versículo 17 sigue Pablo, dice, así que Pablo discutía en la sinagoga con los judíos y con los griegos que adoraban a Dios y a diario hablaba en la plaza con los que se encontraban por allí. Versículo 18, algunos filósofos, epicúreos y estoicos entablaron conversación con él. Unos decían, ¿qué querrá decir este charlatán? Otros comentaban, parece que es predicador de dioses extranjeros. Decían esto porque Pablo les anunciaba las buenas nuevas de Jesús y de la resurrección. A ver, ¿qué es lo que está pasando acá? Voy a volver a centrarme en el enfoque histórico de la cuestión. Pablo reconoce que en toda la ciudad había una tendencia a una gran idolatría. Por otro lado, va a la plaza y charla con todos. No se aísla y no se queda encerrado en su propia comodidad, sino que se pone a conversar con las distintas escuelas filosóficas que se juntaban ahí. Y no tenía problema en hablarles. Y las otras personas también le decían, a ver, Pablo, ¿qué tenés para decir? Yo veo un diálogo muy abierto, muy genuino. Nadie está confrontando ni sintiéndose superior a los demás, simplemente conversando. Puntualmente, Atenas era el centro académico, filosófico, dijimos, estaba la Universidad de Tarso. Pablo menciona en particular a los epicúreos y a los estoicos como escuelas filosóficas. Y Pablo trata de entender de dónde vienen estos movimientos filosóficos para después presentar su enseñanza del Evangelio. Acá, una pequeñísima primera enseñanza para cada uno de nosotros también. Pablo nos enseña a aceptar el diálogo abierto con nuestro contexto cultural y social, a no encerrarnos en nuestra fe y a que esto es así porque yo lo creo y porque yo lo digo, sino tener esa apertura y buena disposición a conversar con los demás. El versículo 18 dijimos, entablaron conversación. Tal vez brevemente, dos ejemplos de cómo una comunidad de fe puede entablar vínculo con su alrededor. El primero, un ejemplo negativo, muy fácil de entender, las cruzadas. Vengo, veo que vos pensás distinto y te digo, y si no aceptás lo que yo te digo, te mato. Un mal ejemplo posiblemente de cómo un movimiento de fe puede interactuar con su contexto tratando de compartir la fe. Creo que hoy nadie saldría de esa manera, aunque podemos tener la actitud de hacerlo, pero no lo vamos a hacer. Un buen ejemplo es la lectura que hizo Patricia en Jeremías 29. Jeremías 29 es una carta que se le manda a los exiliados israelitas en Babilonia y que dice, interactúen con su contexto. Ya sé que están viviendo en un lugar donde no quieren vivir, obligados a vivir ahí. Pero Dios les dice, establezcanse, cásense, tengan hijos, planten viñedos, comprométanse con su contexto. Y el versículo 7 puntualmente, busquen el bienestar de la ciudad. No sean indiferentes a lo que vive el barrio. Conozcan a sus vecinos. Traten de hacerle bien a su contexto. Aunque piensen distinto, son de otra religión, piensan cualquier cosa, siguen otros dioses. Pero no se encierren. Sigan tratando de buscar el bienestar de su barrio. Para quienes viven en edificio, participen de su consorcio. O en un barrio privado, estén en contacto con sus vecinos, porque es una manera
de entablar la conversación que Pablo tenía, aún con personas que pensaban totalmente diferente. Vinculado con la serie que estamos hablando, la comunidad del resucitado es una comunidad que interactúa con amor y respeto con las personas a nuestro alrededor. Lo agarraron a Pablo y le dijeron, queremos escuchar más, vamos al Areópago. El Areópago era una colina en Atenas, donde se juntaban los líderes de la comunidad, y entonces finalmente se terminó usando ese término Areópago para el concilio de los líderes, donde se reunían para debatir y decidir cuestiones que concernían a la ciudad. Así que le dicen, Pablo, vení, queremos que hables con el Areópago. Y ahí viene el segundo punto de hoy. Primero era estar dispuestos a tener un diálogo abierto. El segundo es la prédica de Pablo, que tiene muchísimo para enseñarnos. Y les prometo que voy a tratar de ir rápido, pero tiene una profundidad que ameritaría varios mensajes, pero no lo vamos a hacer. Empieza Pablo, versículo 22, con su introducción, la introducción del mensaje de Pablo al Areópago. Y dice, Pablo se puso en medio del Areópago, tomó la palabra, ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Fíjate que Pablo no empieza criticando o juzgando. Parece que los está halagando. Veo que son muy religiosos. ¿Qué pasa? Si Pablo empieza a criticarlos, se termina el diálogo. Ya está. Pablo dice, no, voy a rescatar algo bueno de ustedes. Son muy religiosos, tienen una búsqueda religiosa genuina. Yo vi todos esos ídolos, me duele, pero lo reconozco. Hay algo en ustedes que está buscando. Pero después dice, entre todos los ídolos que yo vi, hay uno en particular que me llamó la atención. Versículo 23, al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré uno incluso con esta inscripción, a un Dios desconocido. Eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. Pregunta de un escéptico. ¿Por qué nos vamos a limitar a un solo Dios si puedo tener varios para cubrir muchas áreas? No sé si escucharon alguna vez a alguien que está enfrentando una situación y te pide que ores, pero también va a otras cosas y dice, pero vos también, pedile a tu Dios. Y vos también, fíjate si las fuerzas del cielo y el otro y la cintita. Pedimos varias cosas por las dudas para estar cubiertos. Yo creo en mi Dios, pero bueno, vos buscá otro Dios también y pedile también a ver si te escucha más que a mí. ¿Por qué? Y yo entiendo, el planteo es válido, ¿Por qué voy a limitarme a un solo Dios si puedo extender ese pedido a muchos dioses? Bueno, yo creo, filosóficamente, que si necesito muchos dioses, será porque no me alcanza ninguno. Es decir, si yo tengo un Dios que es suficiente, todopoderoso, ¿para qué necesito otros? Si necesito otros, entonces la contraparte es que el Dios que tengo no es suficiente. Si quieren salgo de este ejemplo. ¿Quién necesita una pluralidad de esposas? Aquel al que no le alcanza una. Si yo digo que necesito otra, ¿qué habla de la que tengo? Evidentemente estoy declarando que no es suficiente. Para mí debe ser suficiente. Una sola y ya está. En el buen sentido lo digo. Decir que necesito más dioses implica que el que tengo no es suficiente. Decir que necesito más cobertura es que la cobertura que tengo no me alcanza, no me satisface. ¿Qué le está diciendo Pablo? Dense cuenta ustedes solos que la pluralidad de ídolos no les da la paz espiritual que buscan. No les está confrontando con altanería, les está diciendo lo que ustedes creen no les está resultando suficiente, no les trae paz, no satisface su búsqueda espiritual y por eso siguen añadiendo nuevas búsquedas y hasta incluso siguen a un Dios que es desconocido por las dudas. Si todo esto no me alcanza, y bueno, alguno que yo desconozco. Y Pablo empieza desde ahí, sin criticar y sin juzgar, pero mostrando la ineficacia de las creencias
de estos filósofos. Y después, y aquí sí, salteo un poquito la prédica de Pablo, aunque podríamos dedicarle mucho tiempo, empieza con el Dios creador. Dice, dense cuenta que el Dios creador, Él nos hizo a nosotros y sería ilógico y totalmente irracional pensar que nosotros como criatura podemos con nuestras manos generar algo con esencia divina a lo cual adorar. Le está demostrando la ineficiencia racional de construir ídolos humanos y a los cuales rendirle homenaje. Finalmente, versículo 28, no sé por qué dije finalmente, porque todavía falta, pero versículo 28 dice, puesto que en él vivimos, nos movemos, existimos, como algunos de sus propios poetas griegos han dicho, de él somos descendientes. Pablo cita a un poeta griego que no tiene nada que ver con lo que la Biblia le enseña. ¿Por qué hace Pablo esto? Algunos lo han criticado. Parece que Pablo está validando una enseñanza pagana. No, en absoluto. Está tomando lo que la filosofía enseñaba para mostrar que en definitiva hay detrás de esas filosofías una búsqueda espiritual genuina. ¿Por qué Pablo acá, frente a tanta idolatría, no cita los primeros 2 mandamientos de la ley de Moisés y listo? Los 10 mandamientos, esas tablas que Dios mandó con Moisés, dice, no tengas otros dioses delante de mí, no te hagas imágenes, no te postres delante de ellos ni los adores. Pablo podría haber sacado eso y decir, miren, acá dice la ley de Moisés eso. ¿Por qué? Y porque claramente no le está predicando a la sinagoga, está predicando a los filósofos griegos, que no tenían por qué respetar ni obedecer la ley de Moisés. Pablo tiene una estrategia diferente con esta audiencia. Eso ya en sí mismo es un gran mensaje para nosotros. Lo voy a retomar más adelante. En cambio, en vez de decirles esto es lo que impone la ley de Moisés, Pablo empieza desde abajo demostrando la inutilidad y la ineficiencia, la insatisfacción de seguir a esos ídolos. Los hace pensar. Ahora, versículo 30 también me llama mucho la atención la actitud de Pablo. Y en eso voy a enfatizar. Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos en todas partes que se arrepientan. Si Pablo traía la ley de Moisés y les decía, no se dan cuenta que está prohibido adorar ídolos, venía desde arriba a imponer una moralidad ajena a su audiencia. En cambio, lo que hace Pablo es desde la racionalidad demostrarles que esa espiritualidad no les alcanzaba, pero además no viene con la vara de Dios y decir lo que están haciendo está mal. Está diciendo igual tranquilo que Dios te va a perdonar. Dios pasa por alto tu ignorancia porque evidentemente todavía no entendiste. Pero ahora que Dios ha demostrado esta nueva realidad espiritual, con la venida de Jesús, te voy a llamar a que puedas entender que todos esos ídolos no te satisfacen y que puedas encontrar el verdadero sentido de la relación con Dios. Hay una señal de cambio de época. ¿Por qué digo esto? Porque el propósito de Dios al confrontarnos con nuestros ídolos no es que nos sintamos culpables, que nos autoflagelemos, que nos sintamos mal porque hicimos algo distinto de lo que Dios nos enseña. El objetivo es que podamos arrepentirnos, buscarlo a Él y empezar de nuevo. Dios no está ahí atento para criticarnos y ponernos palos en la rueda y castigarnos cada vez nos equivocamos. Al contrario, está ahí para darte la mano, para levantarte y para animarte a seguir adelante y a confiar en el que verdaderamente podemos confiar, a que no pierdas tiempo confiando en otras cosas. Llega al punto final, versículo 31, va terminando el mensaje de Pablo, no el mío. Y dice, Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia, por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. Escuchen bien.
revisamos a vuelo de pájaro todo el sermón de Pablo, desde el principio hasta el fin. Es toda la lectura que hizo Mailén. Y no mencionó a Jesús. ¿Qué hago con eso? Pablo hizo todo un sermón y no habló de Jesús. Es raro. ¿No te parece raro? No sé si nos dimos cuenta. Para ser justo, el motivo por el cual llamaron a Pablo a hablar ahí era Jesús. Porque en el versículo 18 que leímos antes, decíamos que Jesús les hablaba de Jesús y la resurrección. Así que no es que Pablo está escondiendo a Jesús. Pero cuando la llamaron a predicar en el Areópago, no lo mencionó directamente. Y alguien diría, arrugó. Se achicó ahí, No se animó a hablar de Jesús al Areópago. Al final, en realidad, aludió a Jesús cuando dice lo ha designado. Lo voy a leer de vuelta. Por medio del hombre que ha designado, de ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. Todos habrían sabido a quién se refería, porque se había estado hablando de este Jesús que había sido crucificado y levantado de los muertos, pero no se animó a decirlo directamente. Mi enseñanza y lo que yo entiendo de Pablo acá es que Pablo está contextualizando el mensaje, pero sin diluir la verdad del Evangelio. En realidad, en la exposición de Pablo presentó todos los temas importantes. Presentó a Dios como creador. Habló de la ineficiencia o la inutilidad de tener muchos ídolos, que era algo muy necesario en ese contexto. No empezó con el mensaje que yo quiero darte, empezó a demostrarte por qué vos necesitás una realidad espiritual distinta. ¿Por qué no te alcanza la búsqueda espiritual que estás teniendo? Después habló de Dios como creador de toda la humanidad. Habló también de la falla del ser humano, de no encontrar paz espiritual por causa de su propio pecado. Y finalmente dice, acá hay algo distinto que está pasando, porque ahora hay alguien que fue muerto en nuestro lugar y fue resucitado venciendo a la muerte y dándonos una nueva oportunidad. Pablo no diluyó el Evangelio, pero lo presentó de una forma que pueda ser mejor entendido por ese contexto. Porque cada uno de nosotros puede necesitar una presentación distinta. Porque cada uno de nosotros venimos de distintos trasfondos y tenemos distintas percepciones de la realidad. Y entonces Pablo es de los que más nos enseñan. Y Jesús también, de hecho, porque uno lee los evangelios de Jesús y ve que Jesús habló de distintas maneras con distintas personas. No le habló a todos igual. Si no, el evangelio sería muy cortito. Si hubiera solamente una forma de presentar las buenas noticias de Jesús, sería muy cortito. Pero Jesús habló a cada uno desde el lugar que cada uno necesitaba. Y con una verdad del evangelio, sin diluir, pero adaptada para que cada persona lo pueda entender. El evangelio no se impone, se expone. Y no se adapta diluyendo la verdad, sino que se encarna para alcanzar a cada una de las personas desde el punto de vista donde se encuentra. Ahora termina el pasaje y esto sí, los últimos versículos, vemos que a la predicación de Pablo le siguen distintas reacciones. Versículo 32, cuando oyeron de la resurrección, unos se burlaron, otros le dijeron, queremos que nos hables más en otra ocasión sobre este tema. Pablo salió de la reunión y algunas personas se unieron a Pablo y creyeron. Entre ellos estaba Dionisio, miembro del Areópago, también una mujer llamada Dámaris y otros más. ¿Cuáles son las reacciones? Bueno, algunos se burlaron, otros quisieron seguir charlando. Ese querer seguir charlando significa que todo lo que se dijo se fue dado en un contexto de respeto, de amor, de diálogo sincero y genuino. Porque si Pablo hubiera hablado con altanería y superioridad, con este no quiero hablar nunca más.
con palabra de juicio, de confrontación. Que siga con sus creencias. Evidentemente, si dijeron, charlemos más, nos habla de una relación y un proceso de diálogo que podemos seguir conversando aunque pensemos diferente. Me gusta. No pensar que tengo una oportunidad de decirte todo lo mal y cómo vivís y que cambies y si no, no te hablo nunca más. No, charlemos, sigamos en comunión, sigamos conversando para ver qué es lo que Dios tiene para decirnos de esto. Tal vez algunos se quedaron pensando, me gustaría creer como este Pablo, quiero escucharlo más, pero no me sale. Hay un pastor, Tim Keller, en Estados Unidos, en Nueva York, fallecido ya, que me gusta este punto. Y dice, mucha gente me dice, me gustaría creer como vos, pero no me sale. No puedo creer. Quiero creer, pero no me sale. Y Tim Keller le contesta, en realidad crees. Todos creen algo. Sin fe es imposible vivir. La pregunta no es si crees o no crees. La pregunta es ¿en qué crees? Puede ser que no creas en Dios y en el Dios de la Biblia y en el Dios cristiano. Te entiendo, por supuesto. Pero en algún lugar estás poniendo tu fe. En algo estás confiando para levantarte a la mañana. ¿En qué crees? Determina quién sos y cómo tomás decisiones en tu vida. Y todos tomamos decisiones todos los días. ¿En qué estás basando tus decisiones? Es aquello en lo cual crees. Quizás una filosofía de vida, una ideología. En algo estás creyendo. En todo caso, no estás creyendo en el Dios de la Biblia, pero en algo estás creyendo. Eso en lo que estás creyendo es lo que determina quién sos y cómo te moves. El desafío del cristianismo es mostrarte que eso en lo cual crees puede estar dándote paz espiritual, seguridad, confianza y esperanza, o tal vez es algo que no te satisface. Siguiendo con ese diálogo, y aquí estamos ya terminando, digo, ¿qué tipo de fe o qué tipo de Dios estás buscando? Porque estos filósofos trataban de entender, y ese es uno de los principios de los epicúreos que me salté antes. Pensaban en una religión de la razón, que entendiera todo lo que pasa. Y Pablo les habla de un Dios que no necesariamente tenemos que entender, pero sí confiar. Y de vuelta Keller dice, ¿busco un Dios a quien yo pueda entender o un Dios a quien yo pueda adorar? Sígame un segundo con esto. ¿Busco a un Dios a quien yo pueda entender o un Dios a quien yo pueda adorar? Si Dios es lo suficientemente chiquito para que yo lo entienda, no merece ser adorado. Si yo logro entender todo lo de Dios, significa que yo soy superior a ese, porque yo lo comprendo, lo entiendo y lo circunscribo. Entonces, ¿para qué lo voy a adorar? Alternativamente, un Dios verdadero, grande y poderoso merece que yo lo adore, aunque haya cosas que no pueda entender. Que Dios me enseñe cosas que no puedo entender es una buena noticia, porque es alguien que me trasciende, es más grande que yo. Yo no lo entiendo, por eso merece ser adorado. Este pasaje de Hechos 17 tiene demasiadas cosas y sé que tal vez compartí cosas que no fueron demasiado ordenadas, porque mi cabeza está que explota con todo lo que Pablo me enseña en este pasaje. Pero quiero redondear y tratar de que cada uno de nosotros nos podamos llevar algo, aunque sea chiquito, de este pasaje del apóstol Pablo en Hechos capítulo 17. El primero era que seamos conscientes de distintas tendencias a la idolatría que pueda haber en nuestro corazón. Y si hoy hay algo que este pasaje nos confronta, algo que que estamos buscando seguridad y paz en algo que compite con Dios, tal vez eso es lo que hoy nos llevamos de este texto. La segunda es
que Pablo nos expone la belleza de un Jesús que viene a darnos todo lo que realmente necesitamos. Tal vez no lo que queremos, pero sí lo que necesitamos. Que Jesús, ese que Dios mandó a la cruz en nuestro lugar y que resucitó para vencer a la muerte, es el único que tiene verdadero poder para darnos esa seguridad. Y quizás que si te das cuenta que alguna filosofía de vida o ideología que estás siguiendo no está logrando darte la plenitud espiritual, tal vez hoy es un buen día para considerar a Jesús, el que puede darnos verdadera vida plena. Quizás no lleguemos a entenderlo todo, pero podamos aceptar que Jesús tiene algo especial para cada uno de nosotros. Y si hasta hoy no hemos encontrado razones suficientes para tener paz en nuestro corazón, que estemos dispuestos a que Jesús haga una diferencia en nuestra vida. Vamos a invitar al equipo de adoración a que se prepare. Confío que Dios tiene a través de su palabra algo especial para cada uno de nosotros. No dejemos de buscar todo lo que Dios tiene. No nos quedemos con un Dios chiquito. No nos satisfagamos con algo demasiado simple y sencillo. Dios tiene mucho más para cada uno de nosotros. Y cuando salgamos en nuestra misión al mundo, sigamos este amor y respeto de Pablo, de dialogar con cualquier persona a nuestro alrededor, en un diálogo genuino, aún con los que piensan distinto. Los invito a ponernos de pie y vamos a orar. Padre Celestial, gracias porque llegaste a nuestra vida tal como estábamos. Y algunos de nosotros estábamos también siguiendo otras ideologías o filosofías. Creíamos otras cosas distintas. Y un día te acercaste y nos cambiaste. Y nos hiciste ver que vos eras el único que podías cambiar nuestra realidad. Te pido que nos des misericordia y paciencia con personas que piensan distinto que nosotros. Que con amor podamos exponerles la realidad de tu Hijo, sin criticar, sin juzgar, sino conversando con amor, sabiendo que vos sos el único que puede darnos una esperanza verdadera y paz en nuestro corazón. Llenanos de tu presencia, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Cantando la siguiente